Isabela Ruiz sentía el frío morderle los dedos mientras aferraba las riendas, sus nudillos blancos bajo la luz gris del amanecer. El chirrido de las ruedas se mezclaba con el silbido del viento helado que bajaba por el cañón. De pronto, un zumbido cortó el aire. La primera flecha se incrustó a pocos centímetros de su rostro. La segunda atravesó el costado de una mula, que relinchó y volcó el carromato. El golpe la lanzó contra el suelo pedregoso, arrancándole el aliento. Cuando levantó la vista, las sombras montadas ya la rodeaban. Rostros pintados, ojos oscuros como pozos sin fondo. Y al frente, un hombre más alto que todos, con un hacha colgando de la cadera, observándola en silencio, como quien decide si cortar una cuerda o dejarla tensarse un poco más. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. La Sierra Madre Occidental se extendía implacable en todas direcciones. Paredes de roca roja, abismos cubiertos de neblina y senderos apenas visibles entre matorrales espinosos. Isabela había planeado cruzar sola hasta Basaseachi, convencida de que, con la llegada del invierno, los caminos estarían más tranquilos. Pero la soledad en esas tierras era tan peligrosa como cualquier enemigo. Mientras intentaba arrastrarse lejos del carromato volcado, sintió como unas manos rudas la sujetaban por el brazo. La levantaron como si no pesara nada y la arrastraron entre piedras y polvo. Un grupo de guerreros la cercó formando un círculo apretado. El aire olía a cuero, sudor y humo de leña. Sus voces eran rápidas, cortantes, en una lengua que Isabela no comprendía. El hombre del centro, Nahuel, no necesitaba hablar para imponer respeto. Su cabello negro, recogido con una tira de cuero, brillaba bajo la luz tenue. En su pecho ancho y marcado por cicatrices, cada línea parecía contar una batalla. Sus ojos, oscuros y profundos, se clavaron en los de ella como si quisieran atravesar cualquier defensa. Isabela tragó saliva. No sabía si gritar, suplicar o escupirle al rostro, pero algo en su postura, una calma feroz, controlada, le advirtió que cualquier movimiento podía sellar su destino. Nahuel dio un paso hacia adelante, sacó un cuchillo de hoja tallada y lo colocó justo bajo su barbilla. El frío del metal le subió por la piel del cuello. Un movimiento, y todo acabaría. «Por favor, no me mates», susurró ella, la voz apenas un hilo. Nadie se movió. Los guerreros miraban expectantes, como si estuvieran presenciando un juicio. Nahuel no parpadeó. Isabela sintió que su corazón martillaba contra las costillas, y entonces, sin saber de dónde venía el impulso, añadió: «Hazme tu mujer». Un murmullo recorrió el círculo. Nahuel entrecerró los ojos. No era sorpresa lo que asomaba en su mirada, sino una evaluación fría, casi calculadora. Ella continuó, con el pulso acelerado: «Puedo trabajar, te daré hijos fuertes, no soy inútil. Solo, no me mates aquí». Las palabras parecieron flotar en el aire pesado. Nahuel apretó el mango del cuchillo, luego lo retiró y lo guardó en su funda sin pronunciar palabra. Con un gesto seco, indicó a dos de sus hombres que la levantaran. Isabela fue empujada hacia el sendero, escoltada entre jinetes que no dejaban de vigilarla. A medida que se alejaban del carromato destruido, volteó una sola vez. Nahuel seguía allí, inmóvil, observándola con una expresión que no podía descifrar. El camino hacia el campamento fue un suplicio. La montaña parecía cerrarse sobre ellos. El aire se volvía más fino y el frío más cruel. Sus manos atadas le cortaban la circulación, y una punzada constante en el tobillo le dificultaba cada paso. Nadie le habló, nadie le ofreció agua. Al llegar al valle escondido, rodeado de pinos altos y peñascos, la recibieron miradas desconfiadas. Mujeres y niños se asomaban desde las chozas, algunos retrocediendo como si su presencia fuera una amenaza. La condujeron hasta una tienda hecha de pieles y ramas. Allí,
una anciana de cabello trenzado y espalda recta, la esperaba. «Siéntate», ordenó con un español cargado de acento apache. Isabela obedeció, exhausta. La anciana la examinó de arriba a abajo, como quien evalúa un animal de carga. «¿Hablaste con Nahuel? ¿Le ofreciste algo?», preguntó. Isabela dudó un instante. «Quiero vivir». La anciana asintió lentamente, sin suavizar la mirada. «Entonces tendrás que ganarte ese derecho». En ese momento, Isabela comprendió que su verdadero juicio apenas comenzaba, y que cada amanecer en aquel campamento sería una moneda al aire. La luz del amanecer apenas filtraba un resplandor frío entre las montañas cuando Isabela fue despertada por un golpe seco en el hombro. Abrió los ojos y vio a la anciana, doña Jimena, de pie junto a ella, con un cuenco de madera en las manos. «Levántate. Hoy empiezas a trabajar». El cuerpo de Isabela estaba entumecido después de haber dormido sobre una manta raída en el suelo. Los músculos le dolían por el largo trayecto de la víspera, pero no se atrevió a protestar. Se incorporó lentamente, sintiendo el polvo pegado a la piel, y siguió a la mujer fuera de la tienda. El campamento comenzaba a despertar. Columnas finas de humo se elevaban de pequeños fuegos, y el olor a madera quemada se mezclaba con el aroma de carne seca. Guerreros preparaban sus monturas. Las mujeres recogían vasijas y herramientas. Ninguna le dedicó una palabra, solo miradas que iban del recelo abierto a la fría indiferencia. Doña Jimena la llevó hasta el río que serpenteaba detrás de unas rocas planas. El agua era clara, pero gélida. «Llenarás estos cántaros y los traerás al campamento. No rompas ninguno», dijo la anciana, señalando 2 recipientes grandes de barro. Isabela asintió. El peso del primer cántaro, una vez lleno, la hizo tambalear. Caminó despacio, cuidando cada paso sobre el terreno irregular. Cuando al fin dejó el agua en su destino, sus brazos ardían como si llevaran horas trabajando. La jornada apenas comenzaba. Después del agua, le entregaron pieles curtidas para lavar y estirar bajo el sol. Las manos se le agrietaron pronto, y cada movimiento le arrancaba un quejido mudo. Las mujeres la observaban de lejos. Algunas cuchicheaban, otras la ignoraban por completo. Entre ellas, una figura destacaba. Yaretsi. Alta, con trenzas largas y una postura erguida, Yaretsi la miraba como se mira a un enemigo. Sus labios se curvaron en una sonrisa helada antes de murmurar algo en apache que provocó risas entre las más jóvenes. Isabela no entendió las palabras, pero comprendió el tono. Desprecio puro. Al mediodía, mientras ella intentaba encender un fuego para cocinar, Yaretsi pasó a su lado y dejó caer. «Aquí no sobreviven las que solo saben hablar». La frase, dicha en un español cargado de acento, era un desafío. Isabela apretó los dientes y no respondió. Horas más tarde, cuando el sol empezaba a descender, la fatiga se había instalado en cada músculo de su cuerpo. Pensaba que la dejarían descansar, pero doña Jimena apareció de nuevo. «Acompáñame». La condujo a la zona más alejada del campamento, donde un grupo de niños jugaba bajo la sombra de un pino. Uno de ellos, un pequeño de cabello negro y mejillas encendidas, estaba sentado aparte, encorvado, respirando con dificultad. «Ese es Tobías, mi nieto», dijo la anciana con un tono que no admitía debilidad. «No te acerques a él sin permiso». Pero Isabela ya se había agachado junto al niño. Al ponerle la mano en la frente, sintió un calor intenso. La respiración del pequeño era corta y pesada. Sin pensarlo, arrancó un pedazo de su falda y lo sumergió en agua fresca de un cuenco cercano, aplicándolo con cuidado sobre la piel ardiendo. Tobías la miró con ojos febriles, sin decir palabra. «Tranquilo, vas a estar bien», susurró Isabela. Cuando levantó la vista, doña Jimena la observaba con el ceño fruncido, pero no la apartó. Después de un largo silencio, se marchó sin más. Esa noche,
Cuando el campamento estaba envuelto en la oscuridad y el crujir de las fogatas, la anciana apareció de nuevo, llevando algo envuelto en piel de venado. Lo dejó caer en las manos de Isabela. «Hierbas, úsalas para bajar la fiebre». Isabela sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez desde su llegada que alguien le ofrecía algo. Preparó una infusión y pasó la noche junto a Tobías, cambiando compresas y susurrándole historias. Al amanecer, el niño respiraba mejor y un leve color había vuelto a sus mejillas. El murmullo de gratitud vino de una mujer joven que dejó, sin decir nada, una pequeña pulsera tejida en la mano de Isabela. Ella la sostuvo con cuidado, consciente de que ese simple gesto significaba más que cualquier palabra. Pero no todos veían aquello con buenos ojos. Desde la distancia, Yaretsi observaba con una sombra oscura en la mirada. Sus puños se cerraban con fuerza, y en su mente, el lugar de Isabela en el campamento era una ofensa que no estaba dispuesta a tolerar. En el horizonte, el cielo se teñía de naranja, anunciando otro día de trabajo y pruebas. Isabela no lo sabía aún, pero la sombra de Yaretsi pronto se interpondría en su camino, preparando el terreno para una prueba que iría más allá de la fuerza física. El sol apenas comenzaba a calentar las cumbres cuando Isabela salió de la tienda que le habían asignado para dormir. El aire de la Sierra Madre era frío y limpio, pero en el campamento la atmósfera era densa, cargada de miradas que la seguían a cada paso. Desde su llegada, había aprendido que aquí nadie hablaba sin razón y que el silencio podía pesar más que cualquier insulto. Ese día, doña Jimena le entregó un nuevo encargo: cargar troncos desde el bosque cercano hasta la zona de los fuegos. El camino estaba cubierto de piedras y raíces, y el peso de la leña le marcaba los hombros. Cada vez que dejaba un fajo junto a la hoguera central, sentía las miradas de las mujeres, que parecían medir cada uno de sus movimientos. Entre esas miradas estaba la de Yaretsi, alta, con el mentón en alto y los ojos como cuchillas. La joven guerrera no se molestaba en disimular su desprecio. Esa mañana se acercó mientras Isabela acomodaba un montón de leña. «No trabajas como nosotras», dijo en un español entrecortado, con un dejo de burla. «Solo finges para que Nahuel te mire». Isabela enderezó la espalda y la sostuvo la mirada. No respondió. Aprendía rápido que en este lugar las palabras mal usadas eran armas que se volvían contra quien las pronunciaba. Yaretsi sonrió con una mueca helada, como si hubiera obtenido la reacción que buscaba, y se alejó. Más tarde, cuando Isabela fue enviada a lavar pieles junto al río, notó que Yaretsi y otras dos mujeres se habían instalado a pocos metros. Reían en voz baja, lanzando miradas hacia ella. El agua helada le cortaba las manos, y el cuero húmedo era pesado y resbaladizo. Cada vez que levantaba la vista, encontraba a Yaretsi observándola, como un lince midiendo a su presa. Al caer la tarde, doña Jimena le pidió que encendiera el fuego para preparar el guiso que alimentarían a los ancianos. Isabela siguió las instrucciones, colocó las raíces y legumbres que le habían entregado, cuidó el agua que había traído esa misma mañana y vigiló el hervor. Pero a mitad de la cocción, un olor extraño, agrio, comenzó a escapar de la olla. Al probarlo, el sabor era amargo, casi rancio. El corazón le golpeó el pecho. Revisó las raíces, intactas. Luego el agua, turbia, con un brillo aceitoso en la superficie. Un escalofrío le recorrió la espalda. Miró alrededor y encontró a Yaretsi observándola desde la sombra, con los brazos cruzados y una sonrisa apenas curvada. Isabela dejó la cuchara en el borde de la olla. Sabía que si entregaba esa comida arruinada, sería señal de incompetencia ante todo el campamento. Respiró hondo, se volvió hacia la anciana y habló con voz firme. «El guiso ha sido manipulado». Un murmullo se extendió entre quienes estaban cerca. Doña Jimena la miró con ceño fruncido. «¿Estás segura?» «Sí. Yo misma traje el agua del río, pero alguien cambió el cántaro». Nahuel apareció entonces, atraído por la tensión.
Sus ojos oscuros pasaron de Isabela a Yaretsi. ¿Quién lo hizo?, preguntó, sin elevar la voz, pero con un filo que cortaba el aire. Ella dice que fui yo, intervino Yaretsi, adelantándose. La extranjera, que ni siquiera conoce nuestras costumbres, ahora acusa como si fuera una más. Isabela sintió que el calor de la humillación le subía al rostro. He trabajado hasta sangrar por su gente. He ayudado a sus hijos. ¿Por qué les doy tanto miedo? El silencio fue absoluto. Nahuel avanzó un paso, observando a Yaretsi con detenimiento. Te conozco desde hace muchos inviernos, dijo. Sé de tus virtudes, y el miedo no es una de ellas. Yaretsi sostuvo su mirada, pero no dijo nada. Nahuel se volvió hacia la anciana. Dale otra tarea, ordenó. Que sea más difícil. Si va a quedarse, que lo demuestre otra vez. Isabela apretó la mandíbula y asintió. Lo haré. Al anochecer le entregaron un cuchillo de hoja corta, una bolsa de cuero y una manta delgada. La enviaron sola al bosque alto para encontrar ruda de la montaña, una planta de hojas pequeñas y olor intenso, utilizada para curar fiebres, pero que crecía solo en laderas empinadas y húmedas. La luna estaba alta cuando se adentró entre los árboles. El frío le mordía las manos y cada paso crujía sobre ramas secas. A lo lejos, un búho ululaba. La subida fue agotadora. Raíces que atrapaban sus pies, piedras sueltas que cedían bajo su peso. 2 veces resbaló y se raspó las rodillas, pero siguió. Finalmente, tras horas de búsqueda, encontró un pequeño grupo de plantas al pie de una roca cubierta de musgo. Se arrodilló, cortó con cuidado las raíces y las guardó en la bolsa. El descenso fue aún más peligroso. La niebla comenzaba a trepar desde el valle y cada piedra parecía resbalar bajo sus botas. Llegó al campamento justo antes del amanecer, cubierta de barro y con la respiración entrecortada. Nahuel la esperaba junto al fuego. Sus ojos se posaron en la bolsa que colgaba de su cintura. «Lo hiciste», dijo, más como afirmación que como pregunta. Isabela le sostuvo la mirada. «Dije que iba a demostrarlo». Por un instante, él no respondió. Luego asintió, un gesto breve, pero cargado de significado. Ese reconocimiento silencioso no pasó desapercibido para nadie. Algunas mujeres la miraron con curiosidad, otras con una pizca de respeto. Yaretsi, sin embargo, giró sobre sus talones y se alejó sin una palabra. Lo que Isabela aún no sabía era que, en la siguiente reunión del consejo, se decidiría una prueba que cambiaría su lugar en el campamento para siempre. Una prueba que no todos sobrevivían. El consejo se reunió al caer la tarde, cuando el sol pintaba de rojo las crestas de la Sierra Madre. Los ancianos y guerreros más respetados formaron un semicírculo frente a la gran fogata del centro del campamento. Nahuel estaba de pie, con los brazos cruzados, y doña Jimena se encontraba sentada a su derecha. Isabela permanecía a un lado, bajo la mirada de todos. La humareda del fuego le picaba los ojos, pero no apartó la vista. Sabía que estaba allí para escuchar su destino. Fue Tobías, el anciano de voz grave y barba entrecana, quien habló primero. La extranjera ha trabajado duro, pero eso no es suficiente para confiarle un lugar entre nosotros. Hay una tradición que no puede ser ignorada. Yaretsi, que estaba a 2 asientos de distancia, se inclinó hacia adelante con un brillo en los ojos. La prueba del fuego. Su voz resonó con un dejo de triunfo. Un murmullo recorrió a los presentes. La prueba del fuego era un antiguo rito que exigía pasar una noche entera en la cima del peñasco del Águila, sin abrigo, con un fuego encendido que debía mantenerse vivo hasta el amanecer. El lugar era azotado por vientos fríos y habitado por depredadores nocturnos. Muchos lo habían superado. Algunos no regresaron jamás. Nahuel miró a Isabela. Si quieres quedarte, la superarás. Si fallas, te irás al amanecer. O antes, si la montaña lo decide. Isabela tragó saliva, pero no dudó. Acepto,
Esa misma tarde comenzaron los preparativos. Doña Jimena la llevó a su tienda y le entregó un pequeño paquete de hierbas secas. «No es para ti», aclaró, «es para el fuego. Quemará más lento y mantendrá el calor por más tiempo. No lo uses todo de golpe». Isabela asintió en silencio. Luego, la anciana la miró a los ojos con una seriedad que rara vez mostraba. «No temas a los animales ni al frío. Teme al cansancio, porque es el que te hará rendirte». Partió al anochecer, acompañada por 2 guerreros que la escoltaron hasta el inicio del sendero. El camino hacia el peñasco del Águila era empinado y traicionero. La luna creciente iluminaba apenas las rocas y arbustos. A medida que ascendía, el aire se volvía más delgado y el viento más cortante. Al llegar a la cima, los guerreros dejaron junto a ella un manojo de ramas secas y un cuchillo pequeño. «Al amanecer volveremos, si encontramos el fuego apagado». El más alto dejó la frase en el aire, pero la advertencia era clara. Isabela encendió el fuego con dificultad. El viento insistía en robarle cada chispa. Finalmente, las llamas comenzaron a bailar entre las ramas y el calor le devolvió un poco de fuerza. Se sentó cerca, envolviendo sus rodillas con los brazos, y trató de mantener los ojos abiertos. Las horas pasaban lentas. Cada ráfaga de viento amenazaba con apagar las llamas, y ella debía alimentarlas sin descanso. A medianoche, un aullido distante se deslizó por la montaña. Después, el crujir de ramas secas la hizo girar. Entre la penumbra, 2 ojos brillantes se acercaban. Un coyote, famélico y silencioso. Isabela se levantó, levantando el cuchillo y gritando para ahuyentarlo. El animal dudó, dio un paso más, pero el resplandor del fuego lo hizo retroceder. Solo entonces sintió que su respiración era agitada y su corazón latía con fuerza. Cuando creyó que había pasado lo peor, el cansancio comenzó a envolverla como una manta helada. Sus párpados pesaban y las manos le temblaban. Recordó las palabras de doña Jimena y tomó un puñado de las hierbas que le había dado, arrojándolas al fuego. El humo liberó un aroma fuerte que pareció avivar las llamas, y con ellas, su determinación. Las primeras luces del amanecer tiñeron de dorado la cima. Isabela se encontraba de pie, con el rostro pálido y las manos ennegrecidas por el hollín, pero el fuego aún ardía. Los guerreros llegaron sin mostrar emoción, aunque uno de ellos asintió apenas antes de comenzar el descenso. Isabela sintió una mezcla de alivio y orgullo mientras seguía el sendero de regreso. En el campamento, Nahuel la esperaba. No dijo una palabra, pero colocó una mano firme sobre su hombro, un gesto breve que bastó para que todos entendieran que había pasado la prueba. Sin embargo, mientras el resto del campamento observaba, Yaretsi apartó la vista y se marchó. Isabela no lo sabía, pero la superación de la prueba del fuego solo marcaría el inicio de un desafío mayor. Demostrar que podía proteger, no solo resistir. Y ese desafío llegaría antes de lo que imaginaba. El amanecer después de la prueba del fuego trajo un silencio extraño al campamento. No era el silencio habitual de la rutina matutina, sino uno cargado de expectativa. Isabela, aún con el cansancio grabado en los músculos, salió de su tienda para encontrar a varios guerreros reunidos alrededor de Nahuel, sus rostros tensos. Doña Jimena se le acercó en voz baja. Un grupo de cazadores no ha regresado. Salieron al amanecer de ayer. Entre ellos está Kirán, el hermano menor de Yaretsi. Isabela notó cómo la noticia afectaba la atmósfera. Aunque la relación con Yaretsi era tensa, no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. La sierra podía ser implacable con quienes bajaban la guardia. Antes de que pudiera preguntar más, Nahuel se volvió hacia ella. «Vendrás con nosotros». La decisión la tomó por sorpresa. Ella no era guerrera, pero Nahuel no aceptó protestas. «Conoces bien el terreno después de tu prueba, y tus ojos ven lo que otros no». Partieron de inmediato, un grupo de 5, Nahuel, 2 cazadores veteranos, Yaretsi y ella.
El sendero hacia el este se internaba en un bosque cerrado, donde la luz apenas filtraba entre los pinos. El aire era húmedo, cargado de olor a tierra y resina. Durante horas avanzaron en silencio, buscando huellas. Fue Isabela quien encontró las primeras señales: una rama rota, marcas de arrastre en el barro. Nahuel se agachó para examinarlas. «Van heridos», dijo. «No estamos lejos». Siguieron las pistas hasta que el sonido de un arroyo les indicó que se acercaban. Allí, junto a la corriente, encontraron un carcaj vacío y manchas oscuras sobre las piedras. Yaretsi se agachó, tocó el líquido seco y murmuró algo en apache. Nahuel frunció el ceño. «Sangre». La tensión aumentó. Un ruido entre la maleza hizo que todos empuñaran sus armas. Dos figuras emergieron tambaleantes: uno de los cazadores y un joven de rostro pálido, que Isabela reconoció por las trenzas como Kiran. El primero tenía un corte profundo en el brazo. Kiran, una herida abierta en el costado. «¡Nos atacaron! ¡No eran animales!», jadeó el cazador. «Un grupo de hombres armados, forasteros». Nahuel los examinó rápidamente y ordenó: «Regresaremos ahora». Isabela se acercó a Kiran, sosteniéndolo por debajo del brazo mientras él se apoyaba en ella. Podía sentir el calor de la fiebre que empezaba a subirle. El camino de vuelta fue lento y agotador. En varias ocasiones, Yaretsi se adelantó para cortar ramas y despejar el paso, sin mirarla directamente, pero tampoco con el desprecio habitual. Al llegar al campamento, doña Quimena y otras mujeres se apresuraron a atender a los heridos. Isabela permaneció junto a Kiran, ayudando a limpiar la herida con agua hervida. Cuando la anciana aplicó un ungüento, el joven apretó los dientes, pero no soltó un solo gemido. Esa noche, mientras el campamento se preparaba para dormir, Nahuel reunió a un pequeño grupo en torno al fuego central. Esos hombres no eran comerciantes ni viajeros, conocían la montaña y buscaban algo. «¿Y si vuelven?», preguntó uno de los cazadores. «Si vuelven», dijo Nahuel, «no los encontraremos en nuestras tierras. Los iremos a buscar antes». Isabela sintió un escalofrío. Sabía lo que significaba: una expedición de rastreo y posible combate. Y por la forma en que Nahuel la observó al pronunciar esas palabras, comprendió que ella también formaría parte. Más tarde, cuando se retiraba a su tienda, escuchó pasos detrás de ella. Se giró y encontró a Yaretsi. «Hoy ayudaste a mi hermano», dijo, sin dureza en la voz. «No lo olvidaré». Isabela asintió. «Y yo no olvidaré que volviste a buscarlo». No hubo más palabras, pero en ese instante entendió que la enemistad entre ellas había dado un pequeño paso hacia algo distinto. Tal vez no amistad, pero sí respeto. Sin embargo, el peligro aún estaba lejos de disiparse. En la madrugada, un grito desde el borde del campamento despertó a todos. Un centinela había encontrado huellas frescas cerca de los límites. Los forasteros ya estaban más cerca de lo que pensaban. La noticia de las huellas frescas cayó sobre el campamento como una sombra. Antes de que el sol asomara por completo, Nahuel reunió a todos los guerreros y cazadores en el claro central. La bruma aún cubría el suelo, y el aire estaba cargado de esa tensión que precede a una tormenta. «No esperaremos a que ellos decidan el momento», dijo Nahuel, su voz grave cortando el silencio. «Partiremos ahora». Isabela, que había sido despertada por doña Quimena, observaba desde la distancia. No estaba segura de si sería llamada, pero cuando Nahuel giró hacia ella, supo la respuesta antes de escucharla. «Vienes con nosotros. Tus ojos han demostrado su valor más de una vez». Ella asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y temor. No estaba entrenada para luchar, pero comprendía que su lugar estaba allí. El grupo partió en dirección este, siguiendo el curso del arroyo donde habían encontrado a Kiran. Yaretsi marchaba unos pasos por delante, su arco preparado, y apenas la miró. Pero Isabela percibió que ya no había en sus gestos
el mismo filo de hostilidad. El terreno se volvió más escarpado a medida que ascendían. La humedad del amanecer dejaba el suelo resbaladizo, y cada paso debía ser calculado. Después de horas de marcha, Nahuel levantó la mano, ordenando silencio. Entre los árboles, el murmullo de voces desconocidas se mezclaba con el crujido de ramas. Se acercaron en silencio, agazapados. Desde una loma cubierta de matorrales, Isabela vio a los forasteros, 5 hombres armados con cuchillos largos y mosquetes viejos. Parecían estar revisando algo en el suelo, un mapa o tal vez un saco. Uno de ellos hablaba en un español distinto, más áspero, con acento del norte. «No son cazadores», susurró Yaretsi. «Buscan algo, o a alguien». Nahuel asintió. «Rodearemos, esperaremos a que se dispersen». Pero el plan se rompió antes de empezar. Un crujido bajo el pie de uno de los cazadores veteranos alertó a los forasteros. De inmediato, los hombres levantaron sus armas, y la calma se hizo trizas. El primer disparo resonó entre los árboles, y el olor a pólvora llenó el aire. Nahuel gritó una orden, y la tensión se transformó en caos controlado. Flechas silbaron desde la cobertura, y los guerreros avanzaron con rapidez felina. Isabela se protegió detrás de un tronco caído, el corazón golpeando contra sus costillas. No había venido a luchar, pero un movimiento a su derecha le llamó la atención. Uno de los forasteros se apartaba del combate, arrastrando un pequeño saco. Su instinto le dijo que eso era importante. Sin pensarlo, salió de su cobertura y lo siguió. El hombre, al percatarse, giró con el cuchillo en la mano. El miedo la atravesó como un rayo, pero recordó las lecciones de doña Jimena. En momentos así, no pienses, actúa. Tomó un palo grueso del suelo y lo lanzó con fuerza hacia sus piernas. El golpe lo hizo caer, soltando el saco. Isabela se abalanzó sobre él, lo arrebató y retrocedió, corriendo hacia el combate. Cuando Nahuel la vio aparecer con el saco, sus ojos se abrieron con sorpresa y, quizá, un atisbo de aprobación. Los forasteros, al ver que lo habían perdido, comenzaron a retirarse, lanzando amenazas en un idioma que ninguno del grupo reconoció. El silencio volvió lentamente, roto solo por las respiraciones agitadas. Yaretsi se acercó a Isabela, observando el saco con una mezcla de curiosidad y recelo. «¿Qué es?» Nahuel lo abrió. Dentro había fragmentos de cerámica antigua, decorados con símbolos que Isabela nunca había visto. Los guerreros intercambiaron miradas inquietas. «Esto no pertenece a ellos», dijo Nahuel, «ni a nosotros, pero sí a estas tierras». El regreso al campamento fue silencioso. Todos sabían que aquello no había terminado. Isabela llevaba el saco colgado de su hombro, sintiendo el peso no solo de la cerámica, sino de la certeza de que esos hombres volverían por ello. Esa noche, el fuego central ardía más alto que de costumbre. Los ancianos hablaron en voz baja y los guerreros afilaban sus armas. Isabela, sentada junto a doña Jimena, escuchó la advertencia de la anciana. «Ahora que tienes eso, no solo ellos vendrán. La montaña también pedirá su parte». Y antes de que pudiera preguntar qué significaba, el sonido lejano de un cuerno resonó en la oscuridad, interrumpiendo la calma y anunciando que el peligro ya estaba en camino. El sonido del cuerno retumbó en las laderas, grave y prolongado, como si la montaña misma estuviera advirtiendo a sus habitantes. Los guerreros se levantaron de inmediato, algunos corriendo hacia los límites del campamento, otros reuniéndose alrededor de la gran hoguera para recibir instrucciones. Nahuel no tardó en llegar, con el saco de cerámica colgado a su lado. Su expresión era dura. «No es un ataque directo», anunció. «Es una llamada, un desafío». Los ancianos se miraron entre sí. Doña Jimena habló con voz pausada. «Es el sonido que usaban las tribus rivales para convocar un intercambio o una confrontación. Pero si son esos forasteros, no están siguiendo nuestras costumbres».
Isabela, de pie entre las sombras, sentía un nudo de tensión en el estómago. ¿Y si es una trampa?, preguntó, sin poder contenerse. Nahuel asintió. Es probable. Por eso iremos preparados. El consejo decidió enviar un grupo reducido. Nahuel, 2 guerreros veteranos, Yaretsi y, para sorpresa de muchos, Isabela. Algunos protestaron, pero Nahuel fue firme. Ella recuperó lo que ellos buscan. Si la ven, quizá muestren su verdadera intención. Partieron antes de que el sol despuntara. El aire estaba frío y la niebla se enroscaba entre los árboles como un velo espeso. El sonido del cuerno se repitió 2 veces más, cada vez más cerca, guiándolos hacia un claro en lo alto de la montaña. Cuando llegaron, encontraron a los 5 forasteros esperándolos. Estaban armados, pero no mostraban postura de ataque inmediata. El que parecía su líder dio un paso al frente. Tenía barba oscura, ojos duros y un acento áspero cuando habló. Lo que llevan les pertenece a nosotros. Lo tomamos de unas ruinas al norte y lo perdimos por accidente. Devuélvanlo y nos iremos. Nahuel no se movió. Esas ruinas están en nuestras tierras. Nada de lo que hay allí les pertenece. El líder de los forasteros sonrió de manera tensa. Podemos resolverlo aquí, o con sangre. Isabela sintió la tensión aumentar. Sus manos se cerraron en puños. Miró a Nahuel, que mantenía su calma implacable. No queremos guerra, dijo él, pero no entregaremos lo que no es suyo. Uno de los forasteros, más joven y con mirada nerviosa, murmuró algo al oído del líder. El hombre dudó, luego hizo un gesto, y 2 de los suyos sacaron un lienzo viejo de una bolsa. Lo desplegaron en el suelo, revelando un mapa. No queremos todo, explicó. Solo una pieza específica, un fragmento con este símbolo. Isabela miró el mapa y reconoció de inmediato uno de los dibujos, una espiral con marcas a su alrededor, idéntica a una de las piezas de cerámica. Su corazón se aceleró. Sabía que si lo entregaban, tal vez se irían, pero también intuía que esa pieza tenía algo importante para los apache, algo que ni siquiera ella comprendía del todo. Nahuel la miró, como si pudiera leerle el pensamiento. No aquí, no ahora. El líder de los forasteros frunció el ceño. Tienen hasta mañana al amanecer. Si no, volveremos, y no con palabras. Sin esperar respuesta, se dieron media vuelta y se internaron en el bosque, desapareciendo entre la niebla. El regreso al campamento fue silencioso. Cuando llegaron, los ancianos escucharon el relato y comenzaron una discusión acalorada. Algunos pensaban que debían entregar el fragmento para evitar derramamiento de sangre. Otros insistían en que era sagrado y debía permanecer en la tribu. Doña Jimena se acercó a Isabela, que observaba el fuego. «No importa lo que decidan», susurró. «La montaña ya eligió. Y si esos hombres vuelven, no será solo por la cerámica. Será por lo que guarda». Isabela la miró, confundida, pero antes de que pudiera preguntar más, un guerrero entró apresurado en el claro. «¡Centinelas heridos! Vieron antorchas acercándose desde el este». El campamento entero se preparó. Sabían que no tendrían que esperar hasta el amanecer para la respuesta de los forasteros. La primera antorcha apareció como un destello en la niebla, seguida por otra, y otra más. Desde la empalizada del campamento, las llamas parecían avanzar en línea, como una serpiente de fuego que descendía desde las lomas. El murmullo de voces se transformó en un estrépito de pasos y gritos. Nahuel subió a la torre de vigía y observó con la mirada fija. «No son solo 5», dijo con voz grave. «Son al menos 15, y no vienen a negociar». Los guerreros comenzaron a moverse con rapidez, repartiendo flechas, revisando lanzas y afilando cuchillos. Doña Jimena guiaba a las mujeres y niños hacia las cuevas cercanas, escondidas detrás de una cascada seca. Isabela permaneció junto a Yaretsi, que tensaba la cuerda de su arco.
Cuando empiece, dijo Yaretsi, apunta a las piernas. Un enemigo vivo pero incapaz de correr puede salvarnos más que uno muerto. Isabela asintió, sintiendo cómo la adrenalina reemplazaba al miedo. El primer grito estalló cuando las antorchas se acercaron lo suficiente para iluminar los rostros. Eran los forasteros, sí, pero también otros hombres armados, quizá mercenarios contratados. Avanzaban rápido, confiados. Una lluvia de flechas apache cayó sobre ellos, obligando a los primeros a retroceder. Pero pronto respondieron con disparos de mosquete, y el humo de la pólvora se mezcló con la niebla. Isabela, desde detrás de una barricada improvisada, vio a un enemigo que intentaba trepar por un costado no protegido. Sin pensarlo, corrió hacia allí con una lanza corta y lo empujó hacia atrás antes de que lograra pasar. El hombre cayó y rodó cuesta abajo, su antorcha apagándose contra la tierra húmeda. Nahuel, en el centro de la defensa, se movía como un felino, dando órdenes, bloqueando ataques, empujando a los guerreros a mantener la línea. Pero la superioridad numérica de los atacantes empezaba a notarse. Un grupo logró acercarse por el flanco derecho, donde la empalizada era más baja. Isabela vio cómo 2 centinelas caían heridos y supo que, si ese punto cedía, todo el campamento estaría perdido. «¡Conmigo!», gritó a Yaretsi, que no dudó en seguirla. Juntas, con un puñado de guerreros jóvenes, reforzaron el flanco. Isabela sintió un corte en el brazo al bloquear un golpe, pero no soltó su arma. Los atacantes, sorprendidos por la resistencia, comenzaron a retroceder. Entre el caos, el líder de los forasteros apareció, con el cuchillo en una mano y un fragmento de cerámica en la otra. Isabela lo reconoció al instante, la pieza con el símbolo en espiral. Se lanzó tras él, esquivando empujones y golpes, hasta alcanzarlo. Se enfrentaron a pocos metros, respirando con dificultad. «¡Eso no es tuyo!», gritó ella. Él sonrió con desdén. «No es tuyo tampoco». Intentó huir, pero Isabela se abalanzó sobre él. El forcejeo fue breve y brutal. Cuando la pieza cayó al suelo, Yaretsi apareció, disparando una flecha que se clavó en el suelo a centímetros de la mano del hombre, obligándolo a retirarse. Nahuel llegó en ese instante, golpeó al forastero con el mango de su lanza y lo dejó inconsciente. Con su líder caído, los atacantes comenzaron a dispersarse. Algunos huyeron hacia el bosque, otros fueron capturados. El silencio regresó lentamente, roto por los jadeos y el crepitar de las pocas antorchas que quedaban encendidas. Isabela, con la cerámica en las manos, la entregó a Nahuel. Él la miró con respeto y asintió. «Hoy, no solo defendiste estas tierras, las reclamaste como tuyas». Yaretsi, exhausta, le dio una palmada en el hombro. «Ahora sí eres de aquí». Esa noche, el campamento se reunió en torno a la gran hoguera. Los ancianos hablaron de la valentía mostrada, y Nahuel presentó la pieza de cerámica como símbolo de resistencia. Doña Jimena, con una sonrisa serena, colocó un collar de cuentas rojas en el cuello de Isabela. «Desde ahora», anunció, «tu nombre será Llama que renace». Isabela miró las llamas y sintió, por primera vez, que no era una extranjera, sino parte de la montaña, de su gente y de su historia. Y en su corazón supo que, aunque los peligros regresarían, también lo haría su fuerza para enfrentarlos. Los días siguientes a la defensa del campamento trajeron un extraño equilibrio. El aire estaba más limpio, como si la montaña misma hubiera aprobado la victoria, pero bajo esa calma latía una tensión que nadie podía ignorar. Los prisioneros capturados durante el ataque fueron encerrados en un viejo corral de madera, bajo la vigilancia constante de 2 guerreros. Nahuel había decidido no ejecutarlos, al menos por el momento. Quería saber quién los había enviado y por qué deseaban tanto la pieza de cerámica. Isabela, ahora conocida como Llama que renace, los observaba desde cierta distancia. Había algo en la manera en que uno de ellos, el joven de mirada nerviosa que había acompañado al líder,
Evitaba el contacto visual con los demás. Parecía asustado, incluso más que un prisionero normal. Una tarde, mientras doña Jimena la enviaba a llevar agua al corral, Isabela se acercó a él. «No tienes que quedarte callado», dijo en voz baja. «No todos ellos te protegerán cuando las cosas se pongan feas». El joven levantó la vista, inseguro. «No estoy con ellos, o al menos no del todo. Me contrataron como guía. Dijeron que buscaban reliquias para vender en el norte, pero luego empezaron a hablar de oro». Isabela frunció el ceño. Oro. Esa palabra, repetida en las historias de los ancianos, siempre estaba ligada a codicia y desgracia. «¿Y el símbolo en la cerámica?», preguntó. Decían que marcaba un lugar, un sitio escondido en la montaña, donde los antiguos enterraron algo más valioso que el oro. Antes de que pudiera decir más, uno de los guardias se acercó y ella tuvo que retirarse. Pero la semilla de inquietud ya estaba plantada en su mente. Esa noche, en la reunión alrededor del fuego, Isabela contó lo que había escuchado. Los ancianos intercambiaron miradas graves. Fue en Le Bretonatien cuando Yaretsi habló, con un tono que raramente usaba. «Mi abuelo me contaba historias de un valle escondido más allá de las cumbres rojas. Decía que allí se guardaban ofrendas sagradas, protegidas por espíritus de la tierra». Nahuel escuchó con atención. «Si es cierto que los forasteros conocen la ubicación, no podemos esperar a que otros vengan por ello. Tendremos que ir primero». Doña Jimena asintió lentamente. «Pero no para tomarlo, para sellarlo. Hay cosas que no deben despertar». La expedición se organizó en secreto. Al amanecer del tercer día, Nahuel, Yaretsi, Isabela y 3 guerreros más partieron hacia las cumbres rojas. El joven prisionero, después de jurar que no intentaría escapar, fue llevado como guía. El ascenso fue arduo. Los caminos se estrechaban hasta convertirse en sendas de roca apenas marcadas, y el viento soplaba fuerte, arrastrando el polvo rojo de las laderas. En algunos tramos tenían que avanzar en fila, agarrándose a raíces y salientes para no caer. Durante la segunda jornada de viaje, al llegar a un paso angosto entre 2 picos, encontraron señales de paso reciente, cenizas frías de una fogata y huellas que bajaban hacia el este. Nahuel se agachó para examinarlas. «Ellos ya están cerca». Isabela sintió un escalofrío. No solo tendrían que encontrar el valle, sino hacerlo antes que los forasteros restantes. Al tercer día, el guía señaló una grieta en la roca, apenas visible detrás de una cortina de zarzas. «Aquí es. Hay un sendero que baja, muy empinado». Descendieron con cuidado, y el aire cambió, más húmedo, con el aroma intenso de musgo y agua estancada. Al final del camino, se abrió ante ellos un valle estrecho, cerrado por paredes de piedra que se alzaban como murallas naturales. En el centro, medio cubierto por la vegetación, se alzaba una estructura circular de piedra, cubierta de símbolos similares a los de la cerámica. Doña Jimena no estaba allí, pero sus palabras resonaron en la mente de Isabela. «Hay cosas que no deben despertar». Yaretsi dio un paso adelante, pero Nahuel levantó la mano. «No toquen nada todavía. Esperaremos a la noche para decidir». Isabela no pudo evitar mirar hacia la entrada del valle. Sabía que, en algún lugar del sendero, los forasteros debían estar acercándose, y cuando llegaran no habría forma de evitar el enfrentamiento. Mientras el sol caía detrás de las murallas de roca, una figura oscura apareció en lo alto del sendero, observándolos. El brillo de un arma reflejó la última luz del día. El peligro, una vez más, estaba a punto de alcanzarlos. La figura en lo alto del sendero se quedó inmóvil por un instante, como si evaluara la escena antes de decidir su siguiente movimiento. Nahuel se giró hacia los demás. «Ya están aquí». El joven guía tragó saliva, retrocediendo instintivamente hasta chocar con la pared de piedra. «No son solo ellos», susurró. «Trajeron refuerzos». Yaretsi apretó el arco entre sus manos, los nudillos tensos.
Entonces no tenemos mucho tiempo. Nahuel miró a Isabela. Cuando empiece, mantente cerca de mí. Si caigo, tú guiarás al resto de vuelta al campamento. Ella quiso responder que no pensaba dejarlo caer, pero el sonido de pasos apresurados interrumpió cualquier palabra. Desde la grieta de acceso al valle emergieron los forasteros, una docena de sombras armadas con cuchillos, mosquetes y antorchas. El líder, aquel de barba oscura que había caído inconsciente en el ataque anterior, caminaba al frente, con una sonrisa que destilaba venganza. Nos ahorraron el trabajo de buscarlo, dijo, señalando la estructura circular en el centro del valle. Entréguenos lo que haya dentro, y quizá los dejemos vivir. Nahuel no respondió. En cambio, dio un paso adelante y levantó la lanza, marcando el límite invisible que ninguno debía cruzar. Esto no te pertenece. Vete antes de que la montaña decida tu destino. El líder rió. La montaña no me asusta. El primer disparo rompió el silencio. Una bala silbó cerca de la cabeza de Yaretsi, y la batalla comenzó. Los guerreros apaches se movieron con rapidez, utilizando las rocas y vegetación como cobertura. Las flechas volaban en arcos precisos, mientras los forasteros avanzaban con fuerza bruta. Isabela se mantuvo cerca de Nahuel, pero pronto vio que uno de los enemigos se escabullía hacia el lado opuesto de la estructura, intentando forzar una entrada. Sin pensarlo, se separó y lo interceptó. El hombre, sorprendido, levantó su cuchillo, pero ella rodó hacia un costado y lo golpeó en la pierna con el mango de su lanza corta. Él cayó, soltando el arma. «No tienes idea de lo que estás protegiendo», escupió, antes de perder el conocimiento. Isabela lo miró un segundo más, inquieta por sus palabras, pero no tuvo tiempo de pensar. En el centro del combate, Nahuel y el líder de los forasteros se enfrentaban directamente. Cada choque de armas resonaba como un trueno entre las paredes del valle. El líder, más fuerte físicamente, intentaba derribar a Nahuel con embestidas brutales, pero éste se mantenía firme, desviando los golpes con precisión. La lucha se tornó desesperada cuando dos de los atacantes lograron herir a uno de los guerreros apache, debilitando la línea defensiva. Yaretsi, viendo el peligro, lanzó una flecha que atravesó el hombro de un enemigo que intentaba flanquearlos, pero no podían resistir indefinidamente. El líder, con un rugido, empujó a Nahuel hacia atrás, casi haciéndolo caer. Fue entonces cuando Isabela, sin dudarlo, corrió hacia ellos y se interpuso entre ambos, sosteniendo la lanza con ambas manos. «¡Basta!», gritó. Por un momento, el líder pareció sorprendido, pero pronto su expresión se torció en una sonrisa cruel. «¡Quítate de mi camino!». En ese instante, un temblor recorrió el suelo. Las piedras de la estructura circular vibraron, y un sonido profundo, como un susurro grave, se alzó desde lo más hondo de la tierra. Todos se detuvieron, mirando alrededor. El joven guía, pálido, murmuró. Despertaron algo. Del interior de la estructura comenzó a emanar un resplandor tenue, dorado y pulsante, como si un corazón latiera bajo las piedras. Los ancianos habían hablado de ofrendas sagradas protegidas por espíritus, y ahora parecía que no eran solo leyendas. Nahuel aprovechó la distracción para empujar al líder con fuerza, derribándolo. «¡Fuera del valle!», ordenó a todos. «Ahora». Pero el líder no escuchó. Gritando, corrió hacia la entrada de la estructura. Apenas puso un pie sobre las piedras, un estallido de luz lo envolvió. Un viento súbito se levantó, y él fue lanzado hacia atrás, chocando contra la pared rocosa sin vida. El resplandor se intensificó, y una voz, grave y antigua, pareció resonar en el aire, incomprensible pero cargada de advertencia. Los forasteros, aterrados, comenzaron a huir por el sendero, dejando atrás armas y antorchas. Los guerreros apache no los persiguieron. Todos tenían la mirada fija en la estructura, que lentamente comenzaba a apagarse. Nahuel se acercó a Isabela, que aún sostenía la lanza.
La montaña te escuchó, dijo con voz baja, y te aceptó como guardiana. Ella sintió un escalofrío, pero también una paz extraña. Entonces debemos sellar este lugar para que nadie más lo encuentre. Pasaron el resto del día trabajando juntos para cubrir la entrada de la grieta con piedras y ramas, borrando cualquier rastro del sendero. El joven guía, liberado, juró no hablar nunca de lo que había visto. Yaretsi, aunque agotada, no se quejó en ningún momento, lanzando miradas cómplices a Isabela que, ahora lo sabía, eran de respeto. Cuando el sol comenzó a caer, emprendieron el camino de regreso al campamento. El aire olía a tierra húmeda y pino, y cada paso alejaba la tensión de los días anteriores. Al llegar, fueron recibidos con gritos de alegría. Doña Jimena los esperaba junto a la hoguera, y al ver a Isabela ilesa, sonrió ampliamente. Sabía que la montaña te pondría a prueba, y sabía que regresarías. Esa noche, el campamento celebró no solo la victoria, sino la unión. Las canciones resonaron bajo las estrellas, y los tambores marcaron un ritmo que parecía latir con el corazón de la tierra misma. Nahuel se levantó y pidió silencio. Hoy, gracias a Llama que renace, este pueblo sigue siendo dueño de su historia. Ella no nació entre nosotros, pero su valor ha tejido su nombre en nuestra memoria. Isabela, sonrojada, quiso protestar, pero Yaretsi le apretó el hombro. Acepta el honor, te lo ganaste. Más tarde, cuando la fiesta se apagó y solo quedaban las brasas encendidas, Isabela se alejó unos pasos, mirando hacia las montañas que se recortaban contra el cielo nocturno. Recordó el momento en que había llegado por primera vez, asustada, sola y sin un rumbo claro. Ahora, en cambio, sentía que cada piedra y cada soplo de viento la llamaban por su nuevo nombre. Nahuel se acercó en silencio y se colocó a su lado. Mañana empezaremos a entrenar a los jóvenes en las rutas de vigilancia, dijo. Necesitaremos guardianes para que lo ocurrido no vuelva a repetirse. Ella asintió. Y yo estaré allí. Lo sé, respondió él, porque ahora este es tu hogar. El amanecer siguiente trajo un cielo claro y un viento suave. Isabela, ya vestida con las prendas que doña Jimena había tejido especialmente para ella, subió a la torre de vigía. Desde allí podía ver todo: el campamento, el bosque y, a lo lejos, las cumbres rojas. En su corazón no había temor, solo la certeza de que, sin importar lo que el futuro trajera, ella enfrentaría cada sombra como lo había hecho hasta ahora, con la fuerza de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Y mientras el sol iluminaba el valle, Llama que renace sonrió, sabiendo que la historia que había empezado como una lucha por sobrevivir se había convertido en un compromiso para toda la vida. Su vida, su gente, su montaña. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios ¿qué te pareció esta historia emocional? Nos vemos en el próximo video.